Y cómo nosotros, ahí está, y cómo nosotros hoy en día podemos hacer una diferencia, ¿no? Así que bueno, no me voy a poner a demorarme mucho, porque tengo un montón de material para... Y quiero empezar, voy a compartir pantalla. Acá, bien. Sí lo están viendo, ¿cierto? Listo. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca del acompañamiento en casos juveniles de depresión y suicidio. La idea es que nosotros vamos a estar trabajando en 4 puntos, un poquito largos, pero bueno, lo puse solo en 4 para que no se asusten. Entonces, vamos a estar viendo primero los conceptos, aclarando temas, mitos, dudas que tenemos respecto a los temas. Luego vamos a hablar específicamente de la depresión y su acompañamiento. Luego del suicidio y su prevención. Y el acompañamiento cuando hablamos del suicidio vamos a hablar del acompañamiento en los momentos previos, en el riesgo. Y por último, unas consideraciones finales. Bien, menos mal están grabando porque yo hablo rapidísimo, así que, que tomen mucha nota. Lo primero, hablando sobre los mitos y sobre los conceptos, vamos a estar definiendo la diferencia entre tristeza, depresión y suicidio. Empecemos por ahí. De paso, quiero decirles que no se pierdan la próxima charla, porque posiblemente voy a estar profundizando un poquito más respecto a temas que no alcance a profundizar acá. Entonces, primero hay que saber que no todos los que sienten una profunda tristeza están deprimidos, ¿sí? Hay veces uno vive situaciones muy difíciles y se pone muy triste y dice, me deprimí. No, no todos. No todos los deprimidos sienten tristeza, esto lo vamos a ver después. Vamos ahora a aclarar un poquito sobre la tristeza. Y no todos los que se deprimen tienen pensamientos suicidas. No todas las personas que están en depresión tienen pensamientos suicidas. Y no todos los que se suicidan están deprimidos. ¿Sí? Hay personas que en un momento particular les sucede una cosa particular y se suicidan. Sin embargo, sí es cierto que la mayoría de los casos de depresión se da un síntoma de la tristeza, y la mayoría de los casos de suicidio es porque tienen como síntoma la depresión. No sé si me hago entender en este tema. O sea, lo que quiero es que nosotros tengamos claro y podamos separar los 3 conceptos. No subestimemos el acompañamiento. ¿Qué quiere decir esto? O sea, estos casos, sobre todo el tema de la depresión y el suicidio, en la mayoría de los casos requiere un acompañamiento profesional, ¿bien? Pero nosotros como personas de cualquier lugar, que muchos, perdón, aquí abrí mucho los brazos y le pegué al teléfono, que muchos no tenemos una preparación específica en psicología. Yo no soy psicóloga, yo soy trabajadora social. Sí podemos hacer algo. Y eso es lo que yo quiero animarte hoy. Que no subestimes tu rol como acompañante. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, pero yo no sé qué hacer, no sé cómo tratarlo. Es que tú no tienes por qué hacer tratamiento, porque es que el tratamiento lo hace un profesional. Lo que tú tienes que hacer es acompañar. Y en el acompañamiento es donde está el éxito de la mayoría de los casos. Les cuento, yo estudié trabajo social en Colombia y me especialicé en violencia familiar acá en la UBA, en Argentina. Y tuve profesoras muy, muy grosas que trabajaban en el área de violencia familiar en la ciudad de Buenos Aires. Y había una que decía algo muy importante, decía, nosotras somos en la comisaría de todo un partido, solo hay una psicóloga y un trabajador social. Necesitamos el apoyo de la comunidad. Necesitamos que las personas, los líderes comunitarios, las personas, los maestros, todos puedan participar desde el acompañamiento para que esto pueda mejorar. Ahora, quiero aclarar algo antes de continuar. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y como les decía, muchas veces nos hemos abocado solamente al área de lo espiritual, ¿sí? Nos hemos abocado solamente a decir, hay que orar. Esta parte espiritual yo ya la doy por hecho, ¿ok? Yo estoy partiendo en este taller con que todos somos cristianos y con que lo espiritual es lo primero y sin lo espiritual no se puede. Ahora,
¿Qué pasa? Algo que decía mi profesora Alba Llanos, es que nosotros, al ser cuerpo, alma y espíritu, es importante que sepamos que estos tres áreas están interrelacionadas. Entonces, lo que pasa en tu alma, en tus emociones, te va a afectar a nivel espiritual. Lo que pasa a nivel físico te va a afectar también en el área emocional. Esto lo vamos a ver un poquito mejor después. Entonces, no podemos concentrarnos solo en un área. Tenemos que ser mucho más integrales para que en realidad tengamos una mejor calidad de vida. Bueno, entonces hablando acerca de la tristeza, miren, de la tristeza voy a hablar así rápido, porque luego espero poder hacer una profundización que ustedes queden con ganas de poder trabajar un poquito mejor esto. ¿Por qué? Porque le tenemos un miedo terrible a la tristeza. O sea, es como que nadie quiere estar triste, odiamos estar triste. Hay canciones que dicen que una persona cristiana no puede estar triste y quiero decirles que no es verdad. Quiero decirles que la tristeza es una emoción que está de fábrica en nuestra vida y que es necesaria para sobrevivir. En realidad Dios nos la puso por algo y esto luego en algún otro momento lo voy a profundizar. Pero la tristeza es un sentimiento que proviene de la interpretación de que algo se ha perdido. ¿Por qué digo interpretación? Porque a veces no perdí algo, pero siento como que lo perdí, ¿sí? A veces es como mi idea de algo, bueno, no voy a profundizar mucho en esto. Y que el futuro será desagradable sin tener eso en nuestra vida. Entonces, normalmente es esta sensación de pérdida, ¿no? Ese vacío, ese desasosiego de decir, oh, no voy a volver a tener esto, ¿cómo voy a seguir viviendo sin esto otro? Es una emoción que es necesaria, porque si tú no sientes tristeza, no tienes el corte del cambio. ¿No les ha pasado que hay gente que uno se puede poner triste por cualquier cambio, ¿sí? Y a veces hasta por pavadas, entre comillas. Entonces, yo siempre doy el mismo ejemplo. Acá los argentinos son muy específicos con el tema de la yerba mate que utilizan. Bueno, yo me volví así también. Entonces decir, no, yo solamente tomo esta para no generar conflicto acá con los que son sectarios con alguna marca de hierba. Entonces, eso no, esta nomás. Y entonces cuando van a comprar, no, cuando no la encuentran es como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué otra compro? ¿Qué otro hago? Y ese momentico de desasosiego por el cambio es algo que, si bien no es algo muy importante, no es trascendente para la vida, es lo que te da emociones, es lo que te permite vivir, ¿sí? Lo que te permite generar cambios en la vida. Ahora imagínense cuando se pierde algo, la idea es que nosotros vamos a asimilar los cambios. Y la idea es que la tristeza, como cualquier emoción, se puede y se debe educar. Bien, estamos acostumbrados a que las emociones nos agarren a golpes o a reprimirlas, no mirarlas y que luego nos agarren a golpes igual. Entonces, lo importante es educarla. ¿Para qué? Para que podamos aprender a asimilar nuevas realidades, ¿sí? Sin lo que perdimos y poder vivir lo nuevo. Y poder manejar las nuevas cosas desde un punto de vista distinto. Hasta acá voy a dejar la tristeza. La tristeza, miren, por más profunda que sea, no siempre es depresión, como lo dije. Todos vivimos tristeza y tenemos que dejar de volver depresión todo. O sea, ahora les voy a dar la explicación de por qué. Vamos a hablar de la depresión. Y quiero primero darles unas cifras. Voy un poquito rápido porque luego en el tema del acompañamiento me quiero explayar un poquito más. Entonces, les voy a dar un poquito de cifras porque esto me impactó. 6 de cada 10 personas tienen síntomas de depresión en la Argentina. Estamos hablando que es un montón. Un montón de personas tienen síntomas de depresión y en los jóvenes son 8 de cada 10. Quiero aclararles que la depresión no es una emoción. La depresión ya es considerado una anomalía, ya es considerada una enfermedad. Lo que pasa es que no me gusta hablar mucho en término enfermedad porque queda como que tú te puedes tomar algo y sanarte o como que estás muy mal. Pero es algo que va mucho más allá de la tristeza, como les decía. ¿Cuál es la diferencia con la tristeza? Miren, es una alteración en el estado de ánimo de tal magnitud que afecta la funcionalidad. Es decir, una persona está deprimida, no solamente se siente triste o se siente mal, sino que luego no puede trabajar, no puede estudiar, no come, no se baña, o sea, su día a día se ve afectado, ¿bien? Se ve afectado su cotidianidad. Ahora, fíjense que si estamos hablando que 8 de cada 10 jóvenes tienen síntomas de depresión,
hace rato deberíamos estar tratando este tema. Entonces es importante que nosotros, y yo quiero felicitar a las 31 personas, a 30 porque yo soy una, que están presentes, porque quiere decir que les interesa y que van a poder ayudar a los jóvenes de su comunidad, porque tenemos que empezar a atender este tema de una vez por todas. Ahora, la depresión tiene un componente físico bastante importante, o sea, no es solamente que está triste, tiene una situación a nivel cerebral importante, tiene que ver con hormonas del cerebro, tiene que ver con las células del cerebro, que no voy a profundizar mucho en esto, y si hay algún psicólogo que me está escuchando, perdón, de entrada, porque yo para darme a entender, como no soy psicóloga, capaz soy un poquito escueta con los términos, pero acá lo importante es que sepamos que no tiene que ver solamente con el tema de la emoción, sino que el componente físico es tan fuerte que es necesario en muchas ocasiones también un tratamiento a nivel físico. Esto lo vamos a ver después. Entonces, aparte de la tristeza, ustedes pueden ver ahí en la lista de síntomas, está la desesperación, la irritabilidad, el aislamiento, los pensamientos negativos, el insomnio, el desgano, la ansiedad, la falta de motivación y disfrute de la vida. Aquí es muy importante que sepamos que la depresión muchas veces está mezclado con la ansiedad, ¿sí? Con momentos de ansiedad, con momentos de mucha irritabilidad. En los adultos mayores, por ejemplo, se da mucho esto cuando tienen depresión, que la irascibilidad, se enojan muy seguido, muy constantemente. Son personas que se aíslan, y eso hace que continúen en depresión, porque una persona en depresión no quiere estar con gente, pero por no estar con gente no sale de la depresión. Está comprobado, hicieron muchos estudios respecto a los países en donde tiene mucha más vinculación entre las personas, tiene menores niveles de personas con depresión. Y esto es muy importante, esta falta de motivación y disfrute de la vida. Una persona con depresión es una persona que nada la va a hacer disfrutar, nada. Lo que más le gustaba hacer, la comida que más le gustaba comer, llega un punto donde no le importa. O sea, tiene que ver más con una apatía, tiene que ver más con un estado constante, y que comienza a afectarle su día a día. De pronto con esta lista ustedes en algún momento dicen, ay no, por Dios, yo tuve esto en algún punto. Y es posible que en algún momento los seres humanos caigan en estados depresivos, pero no necesariamente que se mantengan dentro de la depresión. No sé si me hago entender. Sobre todo en épocas de adolescencia y juventud. ¿Por qué? Porque como son tiempos tan difíciles a nivel emocional y a nivel físico, entonces hay momentos donde se tienen estados depresivos, y por eso es importante que ustedes lo conozcan. Ahora, algunas depresiones no tienen el síntoma de la tristeza, sino sobre todo con enfermedades psicosomáticas. Entonces hay casos, por ejemplo, de personas que se enferman de una, de otra cosa, tienen todos los demás síntomas, están irritables, aisladas, pensamientos negativos, muy negativos. Esta parte es muy importante porque la depresión se sostiene en el tiempo con el tema de los pensamientos, y todo lo que empeora una enfermedad también es lo que la sana cuando uno lo ataca. Así que esto lo vamos a ver después. Así que también es importante saber esto, ¿no? La depresión la diagnostica un profesional. O sea, yo no soy quien para decir esta persona tiene depresión, ¿bien? Pero sí puedo saber que es posible, o que tiene o que me parece que la tiene, si la persona no ha ido al profesional, y que yo puedo llegar a ayudarla, al menos a alivianar los síntomas o lo que está viviendo para estar mejor después. Así que bueno, ¿por qué es ocasionada la depresión? Miren, la depresión puede ser ocasionada por muchas cosas. Quise ser un poquito clara respecto a esto. Y primeramente puede ser causada por el físico. Como les decía, somos cuerpo, alma y espíritu. Es una cosa impresionante. Y hay enfermedades que deprimen a las personas. Por ejemplo, enfermedades de la tiroides generan cuadros depresivos por el desequilibrio hormonal. Algunos medicamentos, el posparto, es muy conocida la depresión posparto, y algún consumo de sustancias. El alcohol es un depresor. Entonces una persona alcohólica tiene estados de depresión, y es algo que uno tiene que saber y conocer. Entonces, esta causa física es importante. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, yo estoy hablando con un chico que cuando él estuvo en el mundo, tuvo muchos problemas de depresión, sí, pero él consumía drogas. Entonces, estando en Dios, cuando vuelve, porque la depresión no solamente es física, sino que la causa puede empezar con lo físico, pero se sostiene en el tiempo por los pensamientos, el aislamiento, que era todo lo que yo les dije anteriormente. Entonces, cuando está en Dios y comienza a sentir como que le quiere volver esto del aislamiento, de los pensamientos, se asusta. Entonces, una cosa que yo le decía es que hay un elemento muy importante que él ya no tiene, que es el consumo de sustancias. Al no tener el consumo de sustancias, lo más posible es que no vuelva a caer en ese tipo de depresión que tenía antes. Y esto es importante para que la persona tenga esperanza, para que se tranquilice, saber que el componente físico es importante. Ahora, también se puede dar por situaciones externas de pérdidas, como les decía, con tristezas no elaboradas, con tristezas mal llevadas, profundas y que no se solucionan en el tiempo, entonces luego la persona no sale más de la tristeza y se deprime. Y también con una mala manera de resolver los duelos. Ojo, porque estamos en una época con una gran cantidad de muertes. Estamos en una época en la que todos en algún momento hemos conocido a alguien muy cercano, no tan cercano, que ha muerto de COVID. Y tenemos que empezar a trabajar el tema de los duelos, de cómo llevar el duelo bien con Dios, pero también con toda la parte emocional manejando. También hay causas psicológicas. Las personas que tienen depresión con causas psicológicas no saben por qué la tienen. No hay una causa física ni de nada, ni de ningún tipo. Esto tiene que ver más con otros trastornos a nivel psicológico y emocional. Y ahí nosotros no tenemos que entrar a trabajar mucho sin la ayuda de un profesional. Y tenemos también las causadas por el estrés. Aquí quiero detenerme un poco porque es tremendo como nosotros creemos que el estrés es como un sinónimo de una persona que trabaja mucho. Entonces, no está estresada, pero es que es un trabajador tremendo. Nosotros no podemos aceptar el vivir con estrés o valorarlo. O sea, es una realidad, pero no por eso vamos a abrazarlo. Tenemos que aprender a manejar el estrés y aprender a manejar nuestro día a día. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho estrés a nivel crónico que viene y va constantemente, nuestra energía psíquica se agota y comienza a agotar tanto nuestras neuronas que el organismo entra en depresión para recuperarse. Hay muchos casos y hoy vamos con alguien, de pastores, de líderes que entran en depresiones constantes y es esto, es por estrés mal manejado, porque el cuerpo no da para más, las neuronas no le dan para más. Entonces, es importante que tengamos todo este cuidado. Ahora, ¿cómo podemos acompañar un caso con depresión? Miren lo que les puse de abajito. Partimos desde que la persona es recristiana, ¿listo? O sea, esa parte ya la tenemos cubierta. Pero bueno, primero es importante trabajar la prevención. Trabajemos la prevención con la elaboración de pérdidas, la prevención con la educación emocional de la tristeza. Tenemos que aprender a educar la tristeza y si quieren luego vengo y les enseño cómo. Pero bueno, por ahora no vamos a hablar sobre eso, pero hay que aprender a elaborar, a manejar las emociones, a dejar de ser analfabetas emocionales. Esto lo vamos a ver más adelante. Y también trabajar el estrés en la prevención. Imagínense si nosotros aprendiéramos a manejar el estrés, muchos casos de depresión también se prevendrían, ¿no? También por otro lado, cuando ya es una persona que está deprimida, que ya sabemos que tiene depresión, o al menos que tiene síntomas que nosotros como que más o menos intuimos que tiene depresión, es importante generar un vínculo con la persona, porque acuérdense que la persona se quiere aislar y el aislamiento le mantiene ese estado depresivo. Entonces, ¿cuál es mi rol? Generar un vínculo. Ojo, yo no puedo llegar de la nada a donde el chico con el que nunca hablé a decirle, hola, quiero ser tu amigo. O sea, no, la idea es generar este vínculo y al ritmo del chico, al ritmo del joven, estar presente. ¿Cómo hacia su ritmo? En la medida en la que él o ella quieran estar, que nosotros estemos presentes. Ojo, estar presente no para que se le salga la depresión, no estar presente para estar presente. Es estar a hablar de
lo que quiero hablar, ver pelis, música, lo que sea, todo sin cámara. Entonces no puedo ver si hay alguien, si alguno de ustedes puede poner la cámara, se los agradezco, porque no me voy a dar cuenta si se me corta. Bueno, sigo. Entonces, el tema es estar presente porque si le llega a pasar algo a la persona, si le llega Gracias, María, te quiero. Ahora ya sé si alguien si se me corta. Bueno, entonces, pasa que nosotros tomamos el estar presentes como fui, lo visité y empecé a hablarle de Dios, empecé a decirle que se mejore. No, porque de entrada la persona es lo que menos quiere. El solo hecho de yo estar y tomarme unos mates. De pronto no le estoy sermoneando, no le estoy diciendo nada, pero estoy. Entonces, conforme pasa el tiempo, la persona se va a abrir y me va a contar. Bien, ahora hay que descartar las causas físicas. Es importante que se haga un chequeo médico, que nosotros podamos llevar al chico o a la chica a que se mire su tiroides, se mire sus hormonas, se mire cualquier condición física. No minimicemos. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, qué pavada, se deprimió, se puso triste porque no le compraron la Play. Y sí, si se pone triste por eso no importa, es importante para él. Y si para mí es importante esa persona, tiene que ser importante para mí también esta situación y que se sienta importante para mí. También es importante luego de que ya está el vínculo, de que ya está el vínculo conmigo, que no se quede solo conmigo, porque entonces no va a generar, yo voy a hacer un bastón para la persona y luego durante el tiempo es muy desgastante para nosotros como líderes ser el bastón de alguien, el único bastón. Entonces lo importante es que poco a poco comencemos a abrirlo a nuevos espacios y a nuevos vínculos. ¿Con quién? Con otros amigos, de pronto nosotros con otro líder salir, con otros chicos, con los chicos de la iglesia, no de entrada invitarlo pues a la reunión de jóvenes, pero sí que nosotros podamos poco a poco llevarlo a otras actividades y acompañarlo en el proceso de buscar motivación. Como les decía, una persona con depresión no tiene motivación de nada, pero si logré entrar a su corazón, es posible que en el camino podamos encontrar algo que le guste, algo, lo que sea que le guste y de ahí agarrarnos. Hay un video hermoso que yo vi el año pasado acerca de una psicóloga que atendía a una chica por videollamada, en donde cada vez que se conectaba la chica no hablaba, no hablaba y no hablaba. Entonces empezó a escribir por el chat y descubrió que le gustaba una banda de música, entonces le ponía solo la banda de música, luego veían una peli, pero nunca hablaban. Y luego de mucho tiempo, de que hacían cosas juntas, se maquillaban, qué sé yo, todo por videollamada, la chica estuvo lista para hablar. Y esto es una clara representación de lo importante que es el estar. Ahora, es importante que nosotros también podamos llevarlo a otros espacios. Entonces, digamos, los espacios que siempre tuvo no lo motivan. Bien, una persona, un chico, digamos que en su escuela, su universidad, miren, en estos días este tema me ha estado dando mucho vueltas por la cabeza y veía una publicación de un chico que ponía, ya no me importa la universidad, ya no me angustia el reprobar, ni me emociona nada, simplemente no me importa. Y ese estado de que no me importa es muy peligroso, porque estamos con chicos que muchos iban a la escuela solamente por sus amigos. Ahora no van a la escuela, ahora están todo por Zoom. Entonces no tienen la motivación de salir de su casa y pónganle que si tienen hogares conflictivos, peor. Entonces nosotros tenemos que llevarlos a encontrar alguna motivación. Entonces de pronto si la iglesia ya empezó con actividades de merendero, escuelita, de algo, si el chico le gusta decorar, póngalo a decorar, si le gusta cantar, póngalo a cantar, o sea, alguna actividad diferente a la que venía haciendo, en donde encuentra un vínculo y en donde encuentra algún tipo de motivación y que conozca otra gente que le ayude a poder salir del estado. Y por último, acompañar en los procesos de terapia psicológica y o psiquiátrica. ¿Por qué? Tenemos que quitarle el miedo a la psicología y a la psiquiatría. De entrada les digo esto. Porque estamos hablando que la depresión no es solamente una emoción, estamos hablando de una condición que tiene un componente psicológico profundo. Entonces, cuando una persona está en una depresión muy profunda, no podemos hacer nada, necesita una terapia. Pero entonces ustedes me van a decir, pero no hay psicólogos cristianos. Entonces, por un lado les voy a decir, estudiemos o animemos a la gente a que estudie, a los chicos que estudien, pero por otro lado,
Si hay, es como los doctores, vieron que hay doctores que son tremendos, uno va al doctor y es re mundano, no le importa nada, bueno, y sin embargo yo no busco un doctor que sea cristiano. Si yo estoy firme en Dios, yo puedo equilibrar este asunto. Entonces póngale que es un psicólogo que no es cristiano, pero si tiene el acompañamiento de un líder que lo encamina, que le direcciona, que lo organiza los patitos cuando el psicólogo le dice cualquier verdura, entonces se puede tener una terapia psicológica, ¿sí? O sea, no decirle no vaya, sino que vaya, pero con nuestro acompañamiento. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque son 5 años, 6 años de estudio que tienen los psicólogos que sirven para algo. Es muy importante porque en estos casos se necesita mucho prácticamente el tener completamente cubierto el tema de la terapia. Aparte, porque cosas que son muy profundas y que no son solucionables solamente con el acompañamiento. Ojo, Dios, ¿te puede cambiar así? Sí. Estamos hablando de que estamos partiendo de una relación con Dios. Pero hay algo que tiene que ver con los hábitos y que tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, que es la forma de ver el mundo, ¿bien? Es la forma en los anteojos que yo tengo puestos. Esos anteojos con los que yo veo el mundo se cambian con mucho tiempo y con mucha ayuda. Tú le puedes decir a un chico, la vida es buena, y él te va a entender, pero no lo va a ver. Esto se ve muy claro en casos de baja autoestima o de desórdenes alimenticios. Pasa un montón con las chicas, donde tú le dices, tú eres hermosa y no se va a ver hermosa. No hay manera de que te crea. No hay manera de que te crea que es alguien importante y valioso. Pero lo que tú puedes hacer es obviamente continuar, obviamente con la oración. Acá tiene que ver mucho la parte bíblica, pero también la parte psicológica ayuda bastante y acelera mucho el proceso. Y la parte psiquiátrica tampoco leemos, esta sí que es peor, esta sí que es el diablo. Pero miren chicos, acá algo muy importante. Vimos que hay síntomas como el insomnio. Imagínense una persona que dure semanas sin dormir. Hay una película sobre eso. Semanas sin dormir. La persona re mal y uno no la deja ir al psiquiatra porque eso no se debe. Las medicinas psiquiátricas hoy en día no generan dependencia y ayudan a que el síntoma baje lo suficiente como para poder trabajar lo emocional que lo causó. ¿Bien? Entonces, si la persona lleva sin dormir, sin comer, con ansiedad, re mal, está enfocada en ese síntoma, entonces no va a trabajar lo que le generó y todo lo emocional y todos los pensamientos negativos que hay detrás de la depresión. Entonces, si se le bajan esos síntomas, va a poder trabajar, vamos a poder trabajar a nivel espiritual, a nivel emocional, y luego poco a poco la medicina la van a ir quitando, porque no a nadie, ni a los psiquiatras les conviene que uno tenga medicina tanto tiempo porque son cosas de alto costo. Así que no le tengamos miedo a la psiquiatría. Acompañemos el proceso, estemos ahí a la par en todo el proceso. Bien, ahora vamos a ver un poco acerca del suicidio. Yo sé que dejé muy abierto el tema de la depresión. Seguramente luego me van a hacer preguntas. No estoy viendo el chat, así que ahorita al final voy a dejar un ratico para hacer las preguntas, pero no quiero detenerme mucho en cosas que no sé lo que ustedes me están preguntando. Bien, hablando del suicidio, es un tema bastante complicado y quiero que primero veamos algunas cifras. En la Argentina hay 4 o 5 suicidios juveniles, perdón la redacción ahí, por día. Estamos hablando que, y son más los varones que se suicidan. O sea, por cada mujer, 3 varones se suicidan. Estamos hablando de una problemática tan complicada que es la segunda causa de muerte en la Argentina. Está primero los accidentes de auto, los accidentes de tránsito, perdón, y luego el suicidio. Es decir, hay más gente que se muere por suicidio que por homicidio. Hay más gente que se mata que gente que la mata. Entonces es importante que tratemos este tema. Es importante que lo empecemos a trabajar. Y ha ido en un aumento tremendo en los últimos años. Por cada adulto que se suicida hay 20 intentos fallidos. Es decir, 20 personas que lo intentaron, no lo lograron y que posiblemente luego lo vayan a intentar si no tienen un acompañamiento. Bien, es un tema tabú.
¿Por qué? Porque por muchas cosas, o sea, es muy escabroso, nos da mucho susto, nos da vergüenza, por algún motivo siempre se le da un juicio de valor a la persona que se suicida y eso hace que, por ejemplo, hay familias que cuando uno de sus miembros se suicidan, prefieren que no se diga, que no se hable, sobre todo en lugares chicos, y eso lo único que ocasiona es que no se tienen cifras, o sea, las cifras que yo les estoy dando son cifras muy mal recabadas, o sea, de años más, o sea, no tanto de años anteriores como de siempre hay un subregistro. O sea, sabemos que hay muchísimo más y que es muchísimo más grave el problema, ¿sí? Porque las cifras están mal sacadas. Y por otro lado, una familia que no declara que fue un suicidio, entonces es una familia que no tiene acompañamiento. Ahora, obviamente, lugares donde así lo digan tampoco lo tienen, porque el gobierno, y no hablo de la Argentina, o sea, la verdad, la Argentina tiene mejores leyes que toda Latinoamérica en cuestiones sociales. Eso es algo que les puedo decir yo con orgullo, aún mejor que en Colombia. Eh, pero la ley, una ley que habla acerca de la atención del suicidio, que está desde el 2005. Y este es el día que no tiene ley, que no tiene reglamentación. Es decir, no está en funcionamiento. El año pasado, con el índice tan alto, con el disparo en la pandemia que hubo de suicidios, hubo algunos programas del gobierno para capacitar, pero allá no. ¿Por qué? Porque nadie quiere tratar este tema. Entonces, nosotros nos ponemos en la brecha, en ese espacio vacío que está. Ese espacio vacío que nadie atiende, lo tenemos que atender nosotros, porque nadie más lo va a hacer y porque el Señor nos está llamando acá a hacer lo que tenemos que hacer para su reino. A mí me sorprende, yo estoy acá en Gaiman y estoy muy cerca de Trelew, y estando, Rawson es una ciudad chiquita en donde está mi iglesia, que es la capital de la provincia, y desde que estoy acá he escuchado al menos 4 casos de suicidios, y cuando yo estaba en Colombia no escuché nunca uno. Ahora, ya hay otros problemas, ¿no? Allá el tema es de seguridad a nivel de homicidios, de inseguridad, un montón de cosas, pero 4 es un montón. Entonces tenemos que trabajar y sobre todo en esta zona del país, que son zonas tan aisladas con tan pocos vínculos. Entonces, bueno, vamos a aclarar algunos mitos respecto al suicidio. Primero, una persona que se suicida no es ni cobarde ni valiente. O sea, acá nuestro rol no es ir a decir o juzgar si es bueno o malo, más o menos, o sea, no nos corresponde, ¿ok? Porque el problema es que como es un tema tan tabú, cuando hay un suicidio todos comienzan a decir, ¿y por qué? ¿Y qué habrá pasado? ¿Y qué sucedió? ¿Y cómo? ¿Y cómo se mató? ¿Y qué hizo? No, ya está, o sea, ese darle esa carga tan alta a un caso de suicidio lo que ocasiona es que los que están alrededor, que esto es algo que vamos a hablar más adelante, que están con ideación suicida, que están en riesgo, que no tienen vínculos, sean más propensos a caer, ¿bien? Ahora, tampoco es alguien que se quiere morir. Una persona que comete el suicidio es alguien que quiere dejar de sufrir cualquier cosa. Tiene un grado de angustia tan grande que piensa que la única manera de dejar de sufrir es morirse, pero no es que desee la muerte. Entonces, si nosotros le damos una solución a su sufrimiento, no se va a morir, o al menos van a disminuir los índices de riesgo de que se quiera matar si tiene una respuesta a su sufrimiento. Me leí un libro sobre este tema, me impactó, no es cristiano, y al comienzo el que lo escribe es un psiquiatra que viene trabajando con personas en centros de atención a personas que intentaron suicidarse y no lo lograron. Y escribe al comienzo, dice, no te voy a convencer de no suicidarte, solamente llega hasta el final del libro y luego decides. Entonces a mí me impactó, o sea, ¿cómo no lo voy a intentar? O sea, ¿entiendes? Porque uno tiene esa angustia de decir, lo tengo que detener. Pero en realidad, la persona necesita tomar su decisión. La persona necesita llegar a ese punto por sí misma y no sentirse guiada, dirigida, oprimida, porque cuando no lo veamos lo va a hacer igual. Y al final, porque me leí el comienzo y el final más o menos, no me lo leí pues tan profundo, me impactó que en la conclusión a la que él llega a decirle que va a pasar, que los problemas van a pasar. Como todo en la vida pasa, esto también va a pasar. Y es importante porque es esta sensación de sufrimiento eterno, esta sensación de sufrimiento que no va a parar.
entonces necesito pararlo de alguna manera, ¿bien? Ahora, los pensamientos fugaz de muerte son comunes y sobre todo en la adolescencia. Esto cuando hay muchos conflictos, peleas en su casa por cosas graves, medianas, pequeñas, lo que sea. Viene el pensamiento fugaz de morirse, como les digo, o sea, una forma de dejar de sufrir, ¿bien? Entonces, si bien es común, o sea, no es algo con lo cual si el chico se le pasó por la cabeza el pensamiento, no es como que ya lo voy a meter yo a liberación, sí es importante prestarle atención. ¿Por qué? Porque si yo tengo una comunicación constante con el chico y él me comenta que tuvo este pensamiento, nosotros podemos trabajarlo para que no crezca a lo que se llama una fantasía suicida. Una fantasía suicida es cuando ya comienzan a elaborar, cuando se queda el pensamiento y comienzan a darle vueltas. Ahí se vuelve peligroso. ¿Bien? Entonces, muchos me preguntan sobre las autolesiones, ¿sí? Porque siempre se ha considerado que un chico que se corta es muy constante, muy común entre los adolescentes el tema del cortarse aún hace un montón de tiempo. Cuando yo estaba en la escuela, cuando yo era adolescente, ya se cortaban. Y esto es denominada una conducta parasuicida, es decir, es antes de pensar en el suicidio. Y si bien no es un chico que se quiere morir, porque si se quisiera morir, se cortaría de alguna forma mucho más grave o se lastimaría de una manera mucho más grave, sí es una manera de trabajar sus problemas descargando tensión de una mala manera. Es la forma que encontró. La forma que encuentra de manejar la tensión a nivel emocional la desata de esa forma. Hay algunos que le dan patadas a las cosas, o sea, obviamente no tiene comparación con cortarse porque es algo bastante, ¿qué sería? Mucho más dañino para la persona, pero sí es la manera en la que encontró de trabajar su estrés y esa angustia. Y la idea es que cuando los chicos cometen estos actos, temas de otra manera, no solamente descargándose, porque esto lo vamos a hablar después, y es, tenemos que salir del pensamiento de que me descargué y ya, ¿sí? Me enojé y le golpeé y dije, ¿cómo es que me saqué? Y ya me siento mejor. Lo grité, lo insulté, lo barrí en la calle, me renojé, listo, ya está, me siento mejor. Pero no trabajé lo que pasó, no lo pensé, no lo hablé, no lo elaboré, solamente me desahogué. Y esto pasa con todas las emociones. Queremos evadir la tristeza, se va una persona del mundo, se toma la vida, se droga la vida, listo, pero no lo trabajó. Entonces tenemos que ver este tema que es tan importante, que es poder elaborar y trabajar las cosas que nos pasan, no solamente desahogarnos. Ahora, ¿qué se tiene que hacer con el suicidio? Hablar del tema. Chicos, si ustedes, otra vez no veo a nadie que se mueva, por favor, avísenme si me voy. Bueno, chicos, si ustedes sospechan de algún chico que está en riesgo de suicidio, pregúntenle directamente. Pregunten, o sea, para eso tienen que conocer a los chicos, tienen que conocer a los jóvenes y adolescentes que tienen a su cargo. No pueden solamente conocer a los 2 o 3 que hablan, tienen que conocerlos a todos para tener en claro las señales que dan. ¿Por qué? Porque dan señales, dan cambios, porque en su fantasía quieren que alguien los detenga. Muchos no lo dicen, la mayoría, la gran mayoría de la gente que se suicida nunca lo dice, pero es mi responsabilidad preguntar directamente. Le tenemos mucho miedo al tema de preguntar porque creemos que si yo le pregunto a una persona si ha pensado en suicidarse, ya le metí la idea en la cabeza. No. Una persona que piensa en suicidarse, la idea la tiene por sí solo. De hecho, se va a sentir mucho mejor si yo le estoy preguntando porque va a tener un entorno en el cual hablar. Ya se está dando cuenta que a mí me interesa y que lo voy a escuchar. ¿Bien? Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, luego les voy a hablar primero de esto y luego me devuelvo. ¿Qué pasa si empiezo a darme cuenta que hay chicos
que tienen después, pero que yo estoy viendo que como que andamos solo, como que lo veo por ese lado, entonces yo ahí tengo que comenzar a estar alerta y acompañar mucho más específicamente a ese chico. Pero si yo le pregunto directamente y me sale con que está teniendo pensamientos de suicidio, es importante mantener la calma. Si nosotros nos ponemos como locos, olvídense, se cerró y no nos habla más. Es muy importante que nosotros podamos hacer cara de póker, como dicen acá una profe que decía cara de vaca, cara de iguana, cara de nada. Así, sí, claro, como si nos estuviera hablando del clima, claro, sí. ¿Para qué? Para que sepa que nos interesa, pero que no nos está escandalizando. Y que somos los adultos que lo vamos a ayudar, que somos la persona fuerte, no el que se pone a llorar con él. O sea, sí es importante ser empáticos, pero también es importante que la persona sienta que nosotros somos apoyo, ¿bien? Entonces, luego es importante, si la persona nos está diciendo que está teniendo pensamientos, llevarlo a un espacio de demora. ¿Qué es un espacio de demora? Es llevar a la persona a pensar en la situación. Entonces, por ejemplo, te llama y te dice, mira, yo estoy, me viene este pensamiento a la mente, yo estoy pensando en esto, entonces tú, cuando te llamó, estás así alborotado, está alborotado con los pensamientos, es decir, ahí es importante llevar a la persona a bajar un cambio. O sea, el estudio de demora es básicamente bajar un cambio. Si lo bueno, vamos a respirar, tranquilo, bueno, cuéntame, cómo te sientes, qué sientes, cómo te sentiste, qué pasó. Y esto va a hacer que logre poner en palabras lo que siente. Y no va a ser el paso al acto. O sea, el paso al acto es cuando alguien, esto es mucho más profundo, pero es cuando me pasó algo y yo inmediatamente actué. ¿Bien? Eso es un paso al acto. Pero cuando yo me detengo y pienso, y me quedo meditando, ¿y por qué me habrá afectado tanto? Y sí, ¿qué pasó? Ahí demoro la actuación. O sea, demoro lo que yo vaya a hacer, porque me quedé pensando. Siempre intentemos que medie el pensamiento, que nosotros podamos llevar a la persona a pensar en alguna solución. Sí, bueno, ¿y qué te parece si hacemos tal cosa? ¿Cómo te parece tal otra? ¿Qué pasó? No, que me peleé con mis papás, tal cosa, bueno, ¿cómo te sentiste? Bueno, ¿y qué has pensado hacer? Aparte de este pensamiento que estás teniendo, ¿cómo te parece que lo podrás solucionar de otra manera? Entonces esto va a hacer que el hablar ayuda. También darle recursos para manejar los pensamientos, el escribir es muy importante, llevar al chico a que se desahoguen en la escritura, el hablar. Decía esto yo lo tomé de un curso que lo estaba dictando una fundación en donde eh, la psicóloga decía, la persona baja un cambio en ese momento. Ojo, no estamos hablando que todos los días, cada vez que se enoja, golpee la almohada. ¿Ok? Porque volvemos a lo mismo, me desahogué y ya está. Estamos hablando de casos de la persona que tiene los pensamientos muy alborotados, es poder bajar un cambio. También es importante que las ideas sean colaborativas, ¿saben? Uno corre mucho el riesgo de mandar, o sea, es como que yo sé lo que tiene que hacer, entonces le digo, mira, ya haz esto, no. Lo mejor es que juntos elaboremos un plan, porque obligar a hacer lo bueno es igual de malo que obligar a hacer lo malo. Entonces, si el chico no quiere escribir, no le gusta escribir, no le pongamos a escribir, ¿sí? Porque pasa que muchas veces nosotros somos los que damos las órdenes y volvemos a lo mismo. No surgió en la persona, apenas no estemos, va a volver a lo mismo, ¿bien? Y fortalecer el entorno. Si ya estamos viendo que es un chico en crisis, veamos cómo hacemos con sus padres, con sus amigos, o sea, que tenga vínculos, que no seamos el único vínculo. Esto lo va a tratar un poquito después. Ahora, oh, perdón, no sé qué me pasó. Ahí está. Prevención. ¿Cómo yo puedo prevenir? Y esto es algo que tenemos que trabajar sí o sí en la iglesia. Y es desarrollar la inteligencia emocional. No me voy a profundizar mucho en esto porque cada uno de estos es un taller. Pero miren, la inteligencia emocional se ha escuchado mucho últimamente. Y es como que todos hablan de ella, pero es tan importante que podamos pensar nuestras emociones, que podamos aprender a manejarlas, que va a hacer que la persona pueda manejar mejor los problemas de la vida.
Si es una persona que frente al miedo se descoloca y, o sea, a ver, les quiero explicar de una mejor manera. Si yo no aprendo a manejar mis emociones en mi diario vivir, cualquier cosa me va a tumbar y me va a poner en un riesgo constante. Y esto lo vemos sobre todo en personas con familias muy disfuncionales, en donde les pusieron un ticket en el auto y en ese momento fue como que rompieron todo, o sea, las consecuencias son re graves por una cuestión que no era tan grave. Y es porque no, hay cero inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene que ver con reconocer las emociones, con que yo sea capaz de darme cuenta que tengo. Y uno dice, y sí, obvio, todos nos damos cuenta. No, la mayoría de las veces nosotros luego de que actuamos nos damos cuenta que estamos enojados. Luego de que actuamos nos damos cuenta que estábamos tristes. Es más, aquí les mando un tip. La mayoría de las veces, como no nos gusta sentirnos con miedo, sobre todo el miedo genera mucha vergüenza, lo expresamos como enojo. Entonces estamos re enojados, resacados y luego cuando nos sentamos a pensar, si en algún momento nos sentamos a pensar, nos damos cuenta que no era enojo, era miedo. Y eso es una falta de inteligencia emocional. Yo tengo que poder reconocer mis emociones para poderlas trabajar adecuadamente, para poder evitar caer en este tipo de situaciones. Bien, también el desarrollo del saboreo y la gratitud. ¿Por qué? Porque un chico que tiene en la vida o sea, no se trata solamente de disminuir las cosas malas, sino de aumentar las cosas buenas. Bien, no se trata solamente de evitar estar mal, sino de llenarse de cosas buenas que le hagan más contrapeso a los pensamientos negativos. Entonces, cuando vienen los pensamientos negativos, mucho, pero es un chico que tiene esta costumbre y esta cultura del agradecimiento y de ver las cosas buenas de la vida, va a caer menos en riesgo de suicidio. No sé si me hago entender. Entonces, es llevarlos a esa cultura del saboreo. Hoy en día estamos a full y no nos detenemos a comer una comida con gratitud y con agradecimiento, solamente cuando tenemos un montón de hambre y llega la comida. Pero la idea es poder tener esta chispa de vida de gratitud. Es muy importante, por ejemplo, acá el uso de un diario de gratitud. Yo lo usé cuando yo me vine, les cuento algo, cuando yo me vine a vivir a la Argentina, yo a los primeros 3 meses más o menos me empezó a dar bajón, porque yo vivía sola. Y bajón, aclaremos, se trata de una tristeza, no se trata de una depresión, pero sí, cuando está muy constante y maltratado puede llegar a eso. Entonces, yo estaba con mucho bajón y estaba trabajando en una fundación donde se hablaba mucho de estos temas, entonces yo dije, no, necesito dejar de enfocarme en lo que no tengo, necesito dejar de estar concentrada solamente en todo lo que me falta y voy a empezar a pensar en lo que sí tengo. Entonces, a las noches, antes de acostarme, agarraba un cuaderno y escribía las cosas bonitas que me habían pasado en el día. No solamente gracias por la vida, Señor, porque no estoy muerta, por la salvación. No, o sea, como pensar, la mayoría eran cosas de comida, la verdad. Es decir, hoy me comí unas empanadas, hoy visité tal persona, hoy vi tal cosa, me vi tal peli. Entonces, escribir eso hace que tú veas y comience a cambiar tus anteojos y que no veas solamente lo malo, sino que comiences a detectar lo bueno. Eso tiene que surgir de ti. Entonces es mejor que esto lo trabajemos con todos los chicos, no solamente con los que tienen riesgo de suicidio, sino con todos. Que nuestros adolescentes y jóvenes aprendan esto. Y ojo, nosotros tenemos que ser los primeros en aprender. Porque si yo soy una persona y esto es algo que hablaba mucho la persona que dictaba este curso, y es, si yo soy una persona que todo el día me estoy quejando, el adulto de referencia a mis jóvenes, ¿ellos con qué esperanza van a querer ser adultos? O sea, tienen modelos bastante patéticos de familia cristiana y de adultos cristianos, porque sus adultos cristianos de referencia todo el día se quejan, todo el día están cansados, ay, no, agotados, es que, ay, esta vida, ay, no sé qué. Entonces ellos no tienen esperanza, porque lo que ven a futuro es negro. Entonces también nosotros tenemos que desarrollarlo, todo eso lo tenemos que desarrollar.
Ahora, el desarrollo de las habilidades sociales tiene que ver con darle herramientas para que los chicos se relacionen entre ellos. Y ahora con los celulares menos se comunican, ¿viste? Es como que con el teléfono se comunican, pero cuando están cara a cara no pueden hablar. Obviamente dejemos de lado todo el tema del chamullo, de que entre ellos se hablan y se dicen cosas y luego, bueno, en fin. Pero aparte de eso, es darles herramientas para que puedan tener relaciones interpersonales sanas. ¿Por qué? Porque entre más gente tiene alrededor una persona, menos riesgo de suicidio y de depresión tiene. Porque estas personas a su alrededor son como bastones, son como pilares que le sostienen en los momentos de crisis, en los momentos de angustia. Pero hay chicos que les cuesta más que a los demás hacer relaciones o que son amigos de todo el mundo, pero se pelean con todo el mundo. Entonces, es importante que trabajemos el tema de las habilidades sociales, que también esto es un taller por sí solo. La habilidad para resolver problemas, me encanta este. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que los chicos se les da todo, donde tenemos todo, hasta nosotros, ¿sí? No tenemos que esforzarnos por absolutamente nada. Y eso no está mal, o sea, porque obviamente yo soy la primera que amo la comodidad, amo tener un microondas y una pava eléctrica, o sea, no es algo que yo voy a decir, oh, no, hay que cortar leña y prender una hoguera y ahí hay que calentar el agua, no, 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 o sea, hablemos de cosas que tienen que ver con que cuando el chico lo tiene todo servido y no aprende, o sea, no le permitimos la frustración, cuando viene un problema, se rompe, se cae al piso, porque no sabe, no tiene idea. Entonces, es importante, por ejemplo, enseñarle a hacer un trámite, que alguna vez tenga que enfrentarse con ir a pagar una boleta en el banco, que alguna vez sepa cómo ir a comprar algo a la tienda, al kiosco, desde chicos. ¿Por qué? Porque va a tener, o sea, eso genera una ansiedad que es necesario, un estrés necesario, por así decirlo. Y le va a generar también satisfacción, porque va a decir, pude, lo logré. Y así, cuando venga una situación de la diaria, no lo va a tirar al piso. No todas las personas reaccionan igual ante los problemas, no todas las personas reaccionan igual ante las crisis, pero una persona que ha tenido que vivir un montón de cosas, la reacciona mejor. Y hasta es bíblico, o sea, me hace acordar esto de David, que cuando estaba el Goliat al frente, decía, bueno, yo ya me enfrenté con el oso, con el león, o sea, ya había tenido una resolución de problemas previa y eso le ayudaba a tener una mejor autoestima, que es el siguiente punto. Trabajemos con una autoestima saludable y esto, la iglesia es excelente con esto. Es excelente porque nosotros tenemos la mejor herramienta que es la palabra de Dios. Entonces, el trabajar una autoestima saludable que el chico tenga más que perder si piensa en suicidarse, porque en lo profundo de su corazón se sienta amado y querido por Dios. Entonces, trabajemos la autoestima no solamente diciéndole cosas lindas, no solamente llevándole a la palabra, sino también que se sienta útil. Generemos espacios en la iglesia en donde los chicos trabajen, hagan cosas. He escuchado una psicóloga que decía que pueden hacer un proyecto del principio a fin. O sea, decirle, bueno, vamos a hacer este stand y que estén en todo el proceso hasta el final. Vamos a preparar esta actividad, pero que ellos lo hagan. Cuando yo escuchaba eso, pensaba mucho acá en el Instituto Bíblico, porque uno llega acá y hay chicos que son muy chicos. Yo soy grande. Unos chicos que llegan de 18, 19 años y nunca en la vida dirigieron cosas, ¿sí? Y los ponen a hacerse cargo de un ministerial. Es decir, bueno, tú eres el que diriges y tienes que armar una salida evangelística. Y es tremendo porque nunca en la vida tú tienes que dirigir el equipo de cocina, dirigir a tus compañeros. Y esto es muy traumático para muchos, pero no solamente eso, sino que cuando lo logran, ¿qué genera? Autoestima, porque te dice lo logré, lo pude hacer. Entonces, el poder sentirse útil. Y por último, el desarrollo de la esperanza. La esperanza no se puede comprar, o sea, es lo mejor. Tú no puedes enseñar valores, y esto lo estudié cuando estudiaba violencia familiar, si tú no les das a las personas una perspectiva de futuro. ¿Por qué cuando
cuando hay crisis económicas, por ejemplo, con el crisis como la del Corralito o como la de terremotos o en situaciones así límites, las personas van y saquean y no saquean comida, sino televisores, DVDs, cosas así, que era lo que pasaba en esos momentos que, bueno, yo lo vi y que uno lo ve en cada situación de crisis, porque no hay futuro. Ya está, se pudrió todo, no hay mañana. Entonces, como no hay un mañana, ¿para qué me porto bien? Si no hay un mañana, ¿para qué mantengo la ley? Entonces yo no puedo enseñar normas a un chico que no siente un futuro y un chico que todos los días, y por eso el tema de los factores de riesgo es tan importante, si su entorno es un entorno de muerte, si su barrio es un barrio en donde todos los días matan gente, que esto pasa mucho en Colombia, entonces es un chico que no va a respetar las normas más básicas como, no sé, no cometer una infracción de tránsito. Porque ¿para qué se porta bien? ¿Para qué sigue las normas si mañana se va a morir? Ya tiene un entorno de muerte, no tiene esperanza. Entonces tenemos que poner en los chicos esperanza. A pesar, miren, ojo, estamos todos los días escuchando con el tema del coronavirus, llevamos desde el 2020 escuchando todos los días noticias de desesperanza. Esto lo único que hace es que los chicos digan, ¿para qué estudio? O sea, ¿para qué me recibo si no voy a poder trabajar, si no puedo salir de mi casa? ¿Para qué yo me porto bien? ¿Para qué sigo esta norma si al fin y al cabo nos vamos a morir todos? Y sobre todo con la cantidad de muertes que hay alrededor. Entonces tenemos que trabajar el tema de la esperanza fuertemente. Y sobre todo que nosotros en Cristo, nuestro final no es la muerte. Trabajemos mucho el cielo. Obviamente desde el punto de vista de decir, el Señor quiere que vivamos una vida hermosa acá, pero aún si llegara la muerte tenemos en el cielo todo, ¿no? Y eso también genera esta sensación de esperanza en los chicos. Y por último, de este punto, y ya para ir terminando, vamos a hablar del acompañamiento a la urgencia. Esto lo voy a pasar rápido. Y es en el caso en el que alguien nos llame y nos diga que se va a suicidar en el momento. O sea, ya acá estamos hablando de un momento de crisis fuerte que oremos que nunca tengamos que pasar. Primero, preguntar si está acompañado y si nosotros podemos, o dónde se encuentra. O sea, lo primero es saber dónde está, luego intentar acercarnos o que alguien se acerque. Bien, avisar a las personas cercanas de la familia, o sea, no puede estar solo, no puede estar solo. La mayoría de los casos de suicidio no llaman a nadie, así que si en algún momento lo llamaron a ustedes, actúen. Bien, también es importante dar palabras constantes de comprensión, contención y validación. No de, bueno, tranquilo, esto va a pasar, vas a estar bien. O sea, no, porque esto es una positividad tóxica. No puede ver positividad. O sea, como les digo, la persona no ve lo positivo. Si yo se lo digo, no lo va a ver igual. Lo que yo tengo que hacer es hacerlo hablar, hablar, hablar de otras cosas. Bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Ya comiste? ¿Merendaste algo? O sea, uno dice, ¿cómo va a hablar de la merienda? Bueno, lo estoy haciendo hablar, lo estoy haciendo distraer, lo estoy haciendo calmar, bajar un cambio y decirle, bueno, yo aquí estoy contigo, yo te acompaño, vamos a orar, yo te contengo, yo te valido, ¿bien? Cuando estemos cerca o alguien esté cerca, alejar los objetos peligrosos. Hay un video que es muy chocante, que se los quise pasar, pero no sabía que no iba a llegar con el tiempo, y es de unos chicos que dicen, si tienes, o sea, aleja cosas peligrosas, y si tienes un arma en la casa, no la escondas, sácala de la casa. Y es como muy chocante que digan eso, pero si tenemos, así está, si hay un riesgo, no tendríamos que tener estas cosas en la casa primero, pero siempre tengamos mucho cuidado con esto, porque bueno, es un riesgo constante. Y si continúa la urgencia, si aún con gente sigue estando mal, y si aún estando conmigo sigue estando mal, hay que llamar a la ambulancia, sí o sí. ¿Por qué? Porque ese es el protocolo que se tiene que llevar. Es muy importante que ustedes luego, si la persona hace algo, no queden envueltos en un problema a la iglesia. Dicen no llamar a una ambulancia. ¿Por qué? Porque es el protocolo que se tiene a nivel institucional, a nivel del gobierno. Se llama inmediatamente. Entonces, si yo estoy viendo que no mejora, lo acompaño al hospital, estoy al lado. O sea, acuérdense del acompañamiento. No se trata de que le llamo a la ambulancia, se va al hospital y yo me voy a culto. No, se trata de que yo esté acompañando. Y eso me lleva a las consideraciones finales. Miren, primero yo tengo que trabajar en mis emociones. Yo tengo que trabajar en mí.
Porque para manejar esta problemática, que ya vimos que en la Argentina es muy grave, que ya vimos que al ser tan grave la vamos a tener que enfrentar, yo necesito trabajar en mí. Necesito tener fortaleza emocional yo. Y no se trata, la fortaleza emocional no tiene que ver yo no sufra, ¿ok? La fortaleza emocional no se trata de ser fuerte, se trata de sentir, pero manejar las emociones y llevarlas de una manera sana. Porque si yo soy una persona que los chicos me ven todo el tiempo bien, no genero empatía. Entonces ellos van a sentir que yo no los voy a entender lo que hacen, lo que están viviendo. También es importante orientar a los padres. Esta información que están recibiendo, compártanla con los padres. Que los padres enseñen a los chicos habilidades sociales, inteligencia emocional, manejo de problemas. En la mañana que ustedes puedan, compártanlo con los padres. Y es importante que no adopten a los chicos en riesgo. Es decir, cuando es un chico que está en una familia re disfuncional, lo que queremos es sacarlos de su familia, llevárnoslos a vivir a nuestra casa. Pero el problema es que si ustedes están dispuestos a adoptar legalmente al chico con papeles, háganlo, si no, no. ¿Por qué? Porque ustedes en 2, 3 meses lo van a devolver a su casa y el chico va a ser abandonado doble vez por su familia y por su familia adoptiva. Acá hay que trabajar con su familia. Hay que intentar entrar a la familia del chico. De alguna manera que nos lleven bien, de alguna manera podernos relacionar con su familia disfuncional, para que su familia disfuncional sea un poquito más funcional y no extirparlo de la familia, porque yo no lo voy a poder sostener en el tiempo. Esa es la realidad. Ahora, ayudarle a mejorar sus condiciones de vida. Eso tiene que ver tanto para la depresión como para el suicidio. Las condiciones de salud. Hay chicos que la autoestima se les afecta un montón con el tema, por ejemplo, de los dientes, con el tema de su aspecto físico, con el tema de su higiene. Y si yo con la relación que tengo con el chico le puedo ayudar con eso, la autoestima sube y es uno de los factores de protección. O sea, todo lo que son emociones, habilidades sociales, manejo de problemas, autoestima, estos puntos que vimos, cuando están débiles son un factor de riesgo y cuando están fuertes son un factor de protección. Hay que seguirse capacitando, chicos. Es muy importante. ¿Ustedes pueden ejercer su liderazgo sin capacitación? Sí. Los que nos lideraron a nosotros muy seguramente no se capacitaron. Pero el costo, ¿cuál es? Y eso me lleva al último punto. Miren, no trabajen solos, porque estos temas son tan graves que van a verse afectados ustedes emocionalmente o sus familias. Entonces, lo que les digo, muchos de los que nos lideraron trabajaron como pudieron y el costo fue que sus hijos, muchos están apartados o que emocionalmente afectados o físicamente con enfermedades psicosomáticas no lo vivamos. Entonces, ustedes pueden decir, pero ¿cómo trabajo en equipo si el equipo soy yo? Si yo soy el líder, el que sirvo el café, el que lavo, el que plancho, el que pido la ofrenda, todo. Bueno, si no tienes equipo, debes tener supervisión, que es alguien con quien hablar. Si no tienes esto en tu pastor, con quien tú puedas hablar constantemente, que puedas desahogar lo que estás viviendo con los jóvenes, que tú lo puedas tener al menos con una terapia o con un líder, un amigo cercano que sea una autoridad para ti. Y yo me atrevo a decir que este grupo de jóvenes de la región justamente está para eso, para que ustedes entre todos se apoyen, para que puedan tener este espacio de desahogo, de consulta, este espacio de apoyo, porque acá no somos superhéroes, no vamos a salvarle la vida a nadie. Si una persona se quiere suicidar, si una persona quiere hacer algo malo, lo va a hacer. La única forma que no lo haga es si no lo quiere hacer. Y la única forma de que cambie de idea es con la ayuda del Espíritu Santo. Yo puedo acompañar ese proceso y llevarla, ayudarla a que al menos tenga más argumentos para cambiar de idea, pero no la voy a hacer cambiar de idea obligándola, porque en algún momento lo va a hacer, a menos de que quiera dejar de hacerlo. No sé si me hago entender. Así que este versículo se los quiero dejar. Está en NTV. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Que nosotros
espera de que el Señor los mire. Se cortó, Ruth, ¿nos escuchás? ¿Qué respuesta? Creo que se cortó. Sí, creo que se cortó. Pero justamente yo estaba en mi parte espiritual. Bueno, que seamos la respuesta, que podamos ser aquellos que puedan ayudar a otros a salir del lodo, del foso y que en realidad podamos ser testimonio, que no nos hagamos famosos porque una serie dice cosas de nosotros, sino de este cambio. Miren que en la psicología en sí la depresión no tiene cura. Para los psicólogos no tiene cura. Lo que ellos hacen es trabajar con los síntomas. Pero en Dios nosotros sabemos que sí hay cura para todo, para lo que sea. Dios puede volver a armar el cerebro si quiere. Pero acá lo importante es que nosotros podamos ser herramientas para eso. Amén.